tú eres nuestro auxilio, nuestro socorro, Señor, frente a las dificultades. Y que hay una realidad en nosotros, Señor. Cómo caminar sin ti. Cómo conducirnos sin ti, Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestra vida y conocerte, Señor. Solo pedimos, Señor, que sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando, confirmando, levantándonos, Señor, hablándonos de una manera muy clara, muy sencilla en este día, cambiando, transformando, Señor, las cosas que tienen que ser cambiadas para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, como pueblo, bendícenos como familia, bendícenos como hijos tuyos, Señor. Te honramos, Señor, y te alabamos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos. Buenos días, Dios les bendiga. Solo preguntar si hay alguien que nos está visitando por primera vez. ¿Está con nosotros? ¿Sí? Pueden ponerse de pie un momento para que le miremos, le conozcamos. Las personas que están más cerca puedan saludarle. La iglesia le dice bienvenido, Dios le bendiga. Y quiero que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, y la tengan abierta allí desde el verso 15 hasta el verso 20, que es la lectura de este día. Efesios 5, del 15 hasta el 20. Voy a leer en la Reina Valera. Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. La semana pasada sé que se nos complicó un poco el tema después del día viernes, ¿no? Con este tema del 15. Y yo no sé cuánto pudieron darse cuenta que el día siguiente, cuando empezó el viernes, el día siguiente o en la misma noche, había cantidad de gente estirada por cualquier lado. Me tocó irme por acá por el cementerio y veíamos gente amanecida. Ustedes le dicen a chunchaqui, ¿no? Algo así, a tuntaqui. ¿Cómo le dicen? Chunchaqui. Pero realmente estaban, nosotros le decimos rascadas o emborrachadas. Y cuando veía eso, se me venía obviamente el pasaje que ha estado en la semana en mi cabeza, cuando más bien el Señor nos está exhortando, nos está dando unas indicaciones a través del apóstol Pablo, diciéndonos que más bien no nos embriaguemos, sino más bien seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y es un privilegio, hermano, siempre compartir la palabra del Señor, estudiarla, porque cada vez que uno entra en ella, Dios de alguna manera te está guiando, te está diciendo algo y te complementa y te termina de dar luz, digo yo, luz a la vida para uno entender un poco lo que Dios quiere con nosotros.
Yo decía, ¿cómo están estos que están afuera? ¿Estarán vacíos o estarán llenos? ¿Qué piensan ustedes? Están llenos de licor, de bebida, pero están vacíos en su mayoría ¿de qué? De muchas cosas. Y algunas veces nosotros también creemos que estamos llenos de Dios, del Espíritu Santo, y resulta que estamos vacíos. Y eso quiero, y titulé esta mañana preguntándome, ¿vacíos o llenos de Dios? Y veo este pasaje cuando el apóstol Pablo comienza a manifestar algo que creo que es el término o un poquito el finalizar de esta serie que este mes hemos llamado o hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo no es de cualquiera. ¿Quiénes lo tienen? A ver, lo tienen aquellos que abrazamos una fe en Jesús, aquellos que una vez abrimos nuestra vida y le dijimos, Señor, ven a nosotros, te necesitamos, perdónanos. Inmediatamente dice la Escritura que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, usted es un hijo de Dios. También vemos en otros pasajes que en el momento que nosotros tomamos esa decisión, la Biblia nos dice que somos sellados. Dios nos seña como un símbolo, una manera de decir, ustedes son míos. Y comienza a haber algo en nosotros, que lo que veníamos haciendo, comienza a haber una lucha interna en si lo hacemos o si no lo hacemos. Y comienza el Espíritu Santo a confrontarnos con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Yo esta mañana quiero compartir a lo menos 3 elementos y al final quiero concluir en 3 más, pero 3 elementos que me llevan a pensar o a entender un poquito más lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Como primer elemento, les tengo acá como que no es una opción ser lleno del Espíritu Santo. No es una opción. Usted y yo no estamos, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Soy lleno o no lo lleno? No. La palabra nos dice, sean llenos. Y esa expresión está en un sentido de presencia, de presente. Es una orden a nosotros. Así como nos dijeron, vayan por todo el mundo y prediquen. Y decimos, ese es un mandato. También Pablo nos dice aquí a través del Espíritu Santo, sean llenos de Dios. No se embriaguen con vino. Y debe llamarnos la atención la comparación que el apóstol Pablo sale a relucir con el vino. Porque el vino, ¿qué produce? A ver, borracheras, dice en la Dios habla hoy, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. La versión vieja dice, porque en ella hay disolución. Disolución es destrucción. Algo que estaba bien y que termina mal, podrido, inclusive algunos le dan esa connotación. Pero no tenemos opción. Usted y yo cuando llegamos al Señor, estamos llamados a buscar inmediatamente ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Porque Él nos va a permitir conducirnos de una mejor manera que Pablo dice que si estuvieran embriagados o emborrachados. Y dice el texto, cuando lo leemos antes de ese pasaje del 18, del 15 que leímos, comienza Pablo a exhortarles a los hermanos de Éfeso y le dice, miren, por tanto, el versículo 7, 5-7, no se junten con esa clase de gente. Miren, póngale cuidado al contexto de este pasaje. El 7 dice, no se junten con esa clase de gente. Es puro no. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. El 5:15 dice, no vivan ya como necios, sino como sabios. No sean pues insensatos, dice en la contemporánea, en el versículo 7 al principio. En otra dice, no sean tontos. Y llega al 18 y dice, no se emborrachen. De manera que
El primer elemento que yo veo acá es que esto es una acción, el ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato que Dios me dice, llénate, llénate, llénate. No me dice, ¿me lleno o no me lleno? No, no, no. Y yo quiero preguntar acá, ¿usted quiere estar vacío de Dios? A ver, levante la mano el que quiere estar vacío. Levante la mano el que está vacío. A ver. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿vacío? No. Entonces anote allí, es una acción, es un mandato que Dios me manda ¿a qué? A ser lleno de Dios, a estar lleno todo el tiempo. Un segundo elemento básico que veo acá es que ¿qué produce el vino? Usted dice, mira qué es el licor. ¿Hay control o no hay control cuando la gente está tomada? A ver, usted en su vida antigua, ¿tenía control de lo que hacía cuando alguna vez ingirió licor? Entonces el segundo elemento es que para ser lleno, estar lleno es ser controlado, escuche bien, influenciado o dominado por el Espíritu Santo. Sí, controlado, influenciado o dominado. Dice la Biblia, no se emborrache. Mire esta versión de la traducción del lenguaje actual o lenguaje sencillo. No se emborrache, pues, ¿qué dice? Perderán el control. ¿Sí o no? La Reina Valera contemporánea, el mismo 5:18 dice, no se emborrachen con vino, en lo cual los lleva al desenfreno. No hay control. Yo no sé si le pasó alguna vez a usted, pero o tuvo alguna experiencia cercana en su casa o con amigos, donde usted salía en esa vida anterior y aquellos empezaban a moverse con los licores y todo este tipo de cosas, y que al final terminaba una pelea, o al final terminaba un herido dentro de las personas que estaban allá. Y empezaron bien. Yo estuve con un familiar cerca y tenían un cumpleaños hace años y ellos lo empezaron a tomar, él y la esposa. Y no habían pasado quizás hora y media cuando ya estaban peleando él y la esposa, delante de todos. No había control. Y yo cuando vi aquello, nos fuimos los que estábamos allí. Y después nos llamaron diciendo, mira, la persona está arriba de su casa y la mujer está abajo con un cuchillo. Quería lincharlo. Entonces, cuando leemos esto y Pablo hace mención del vino, del licor, no queda más que pensar que no hay control, dice allá. Y Pablo quiere que el control lo tenga ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros, de manera que podamos conducirnos, podamos decir que no, tengamos la autoridad para salir de aquellas situaciones que anteriormente no podíamos, pero que ahora a través del Espíritu Santo nosotros podemos decir, ya, hasta aquí. Miren lo que dice la palabra, la Biblia, la palabra. No os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. ¿Qué decimos de aquellas salidas nocturnas? Que lo primero que sale a relucir es el licor. ¿Por qué creen ustedes que sale a relucir el licor? Y hay gente que dice, si no hay licor, no hay fiesta, alegría. Pero el licor, dice la Biblia, produce libertinaje. ¿Cuántas razones de infidelidad ha producido el licor? Usted fue sano a un sitio y al otro día termina una relación o en una cama con alguien que no se acuerda. Hay gente que ni se acuerda en el momento que salió de allí. Ahora Proverbios 21 dice en la traducción del lenguaje actual, es de tonto emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Y Pablo en Romanos 8:5 dice, los que están, escuche bien, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. En otra versión dice el mundo. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿en qué cosas piensan? En las cosas espirituales. ¿Cómo agradarle a Dios?
Entonces usted me dirá, bueno, pero el Espíritu Santo debe controlarme, debe influenciarme, debe dominarme. ¿Cómo hago esto? ¿Voy a andar todo el tiempo levitando? Me están hablando y yo no voy a saludar, sino que cuando me digan, hola, ¿cómo está? Yo voy a decir, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es esto entonces? Y aquí hay un cierto significado. Ser lleno o controlado es que la balanza, escuche bien, ¿usted sabe lo que es una pesa, una balanza? La balanza se inclina ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde cuando uno está influenciado, está dominado, está controlado? Hacia las cosas espirituales. Que cuando venga algo usted inmediatamente dice, no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que cuando las cosas estén difíciles, económicas, dice, no, Dios no he visto justo ¿cómo es? Pasando trabajo y Dios es el que me provee. Cuando nuestro pensamiento frente a cualquier situación nos inclina o nos inclinamos hacia el Señor, fino, estamos siendo influenciados por Dios. Pero inmediatamente cuando algo pasa y nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones, y no son de acuerdo a lo que Dios establece, allí comienza a haber un problema. Y tenemos que identificarlo. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. No es una fuerza, ya lo vimos, es una persona. Pero Él comienza a impulsarte a la dirección correcta. Hasta aquí es un mandato, no es una opción, ¿verdad? Y significa ser lleno, ser influenciado, ser controlado o ser dominado. Pero quiero llevarlos a otro elemento más. Y le coloco experiencia porque lastimosamente este tema del Espíritu Santo mucha gente lo lleva a que es una experiencia. Pero quiero decirle que no es una sola vez que nos está diciendo, cuando nos dice ser lleno, no es una sola vez que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo que es una cuestión que todo el tiempo tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Es continua. Y por años a lo mejor nos han engañado diciendo que es una vez y que tenemos que hablar en lengua y que tenemos que danzar, brincar. Y si no pasa eso, usted no está lleno del Espíritu Santo. Es falso, mi hermano, porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 de Corintios 6, 19, 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y pónganle cuidado, porque hemos sido comprados, ya lo habíamos dicho en otras predicaciones. Somos deudores no a la carne, sino al Espíritu, somos comprados. También vemos en Efesios 1:13 que dice que también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, dice, fueron sellados como propiedad de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo a los Corintios: por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados en un cuerpo, ya sea judío, griego, esclavo o libre. O sea, Dios nos llamó y cuando abrazamos nuestra fe, fuimos bautizados, fuimos incorporados ¿a quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, porque antes no éramos hijos. Entonces usted me dirá allí, pero ¿qué entonces qué me falta? Porque ya yo tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué falta entonces? Y yo quiero que vea, porque dice que lo que nos falta es que permitamos al Espíritu Santo que nos controle. Así de sencillo. Y usted me dirá, ¿cuál es el gran problema? Entonces yo quiero esta mañana decirle que el gran problema por lo cual nosotros, la iglesia de Dios, no es llena del Espíritu Santo, es por el pecado que hay en la iglesia. Es por el pecado que hay en nosotros. El pecado, mi hermano y amigo, no nos deja ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo hace dos advertencias acerca del Espíritu Santo que no lo hemos visto hasta acá. Pablo habla de que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la otra? Nosotros podemos también, ¿sé qué?
entristecer al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice Pablo: no apaguen el Espíritu, no detengan el Espíritu Santo. Entonces quiero llevarlo para que pensemos qué es lo que Él detiene, qué es lo que nos entristece a lo que Dios nos ha puesto a nosotros. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Efesios 4:30, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlo cuando llegue el día en que para siempre serán liberados. ¿De qué somos liberados? Del pecado. Hasta acá, hermano, ¿cómo vamos? Entonces, ¿estoy vacío o estoy lleno? Pero ¿qué es lo que detiene que yo no esté lleno todo el tiempo? Porque es un mandato, es ser influenciado, controlado, pero también es ser que continuamente ser lleno. No es que yo me llené hoy y ya. No es así, no funciona así. Entonces quiero decirle que realmente para poder ser lleno continuamente el Espíritu Santo son tres cosas, mi hermano. La primera es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios nos está indicando, tú y yo estamos obligados a entender y a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Hay cosas que no entendemos cuando leemos la Biblia, por nuevo, por viejo, por lo que usted quiera decirle. Pero hay cosas que nos dejan así. Y algunos dicen que son pasajes oscuros, pasajes como que no están tan claritos. Y entonces, ¿qué pasa si no desarrollamos nuestra fe en obediencia a Dios? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, indistintamente no entendamos o lo que pueda pasar, nosotros decimos: no importa, yo lo voy a hacer, porque Dios me dice que le haga, o Dios me dice que me acerque, o Dios me dice que vaya. Y entonces comenzamos a vivir por fe, a caminar por fe y también en obediencia. Obediencia es lo que Dios quiere, hermano. Comienzo a caminar, estoy obedeciendo. Pero ¿qué pasa cuando las luchas vienen? Porque Pablo dice que hay dos seres que están peleando, ¿verdad? Alguien me los jala para hacer el pecado y otro los jala para lo bueno. ¿Qué pasa allí? ¿Y qué pasa cuando caemos? Porque nadie de los que está acá está exento a pecar. Y la Biblia dice que el que esté firme, dice la Biblia, cuidado, mire que no caiga. No somos súper espirituales ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Usted se acuerda del rey David, ¿verdad? David pecó. Se acostó con una mujer casada y en las primeras filas de la batalla lo mandó para que en los primeros tiros que salieran el hombre desapareciera, quitando rastro. ¿Usted ha pensado por un momento cuánto duró desde que pecó David hasta que llegó el profeta, ¿cómo se llama? Natán, y le dijo: tú estás pecando, tú estás en pecado? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasó eso? A ver, los que han estudiado un poquito más, o usted piensa, ¿cuánto? Posiblemente meses. Escuche bien, meses. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Meses duró David calladito. Y la Biblia dice que el que esconde el pecado, ¿qué dice? No prospera. Para ser lleno del Espíritu Santo, usted no puede estar escondiendo nada. Escuche bien. Dios nos manda que confesemos. Y que confesemos rápido. Que vengamos ante Dios. Que digamos: Señor, me está pasando esto. Señor, yo estoy viviendo esto. Pequé. Perdóname, Señor. Porque ¿sabe lo que pasa? Que una vez cedemos al pecado, a la vida anterior, a aquella vida oculta que teníamos, y entonces nosotros no decimos nada. Y yo le pregunto: ¿usted está lleno o está vacío? ¿Usted cree que está? ¿Cómo está el Espíritu Santo que Dios le selló a usted? ¿Cómo está? ¿Está contento o está apagado? Obediencia, mi hermano. Dígale al otro: tenemos que obedecer a Dios, a los que nos dice la palabra. Dígale al que está al lado: tenemos que obedecer a Dios, cuéstenos que nos cueste.
Luchemos con lo que luchemos. Pero también tenemos, dígale al talón, tenemos que confesar pecado. Y rápido. No dure mucho, como cuando usted caiga. No dure mucho, ese es mi consejo. Y renueve su pacto con Dios. Renueve su compromiso. Señor, ayúdame, de aquí en adelante no quiero ir allá. De aquí en adelante, Señor, ayúdame a no ceder frente a esto. Me comprometo, Señor. Así pasen horas y usted caiga. Escuche bien. Y usted confiese de nuevo. Porque ¿cuál era la diferencia que había antes con usted y conmigo cuando no teníamos al Señor? Que los malos lo veíamos ¿qué? Bueno, y seguíamos allí. Y alguien podía decirnos, mire, esto es malo. Eso que está haciendo, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de un hermano en la fe, un evangélico, que se le acercó y le dijo, hermanito, mire, eso es malo lo que estás haciendo. Eso es malo, eso es grosería, eso es esta cosa. Y usted le dijo así. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora Dios está en nosotros. Amén. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y quiere dominarnos, quiere controlarnos. Pero tenemos que obedecer, tenemos que confesar y tenemos que renovar nuestro compromiso día tras día con el Señor. Y cuando esto suceda, mi hermano, va a pasar lo que dice Efesios del 19 al 20 y 21. ¿Qué dice en el 19? Hablen, solamente voy a decir la primera palabra. Canten, alaben a Dios, denle gracias. Y el 21 dice, sométanse al Señor. No es que hacer esto me va a hacer lleno del Espíritu Santo. No, no, no. Aquí no nos está diciendo el Señor tampoco, Pablo, que a cada rato tenemos que pedir ser lleno. No, 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 fíjense, no te está diciendo pidan ser lleno. No, no, no se trata de pedir. Se trata de vivir y de obedecer lo que Dios establece para que el Espíritu Santo controle e influencie nuestras vidas. Y nosotros podamos cantar a Dios, alabar al Señor con cánticos, podamos aconsejar a otros con qué. No con palabras nuestras, sino con la palabra de Dios podemos decir, mira, pero es que Dios dice esto. Y también podamos ser agradecidos, un algo que nos falta mucho, ser agradecidos. ¿Y en las situaciones difíciles? Gracias, Señor, no importa, yo sé que me duele, no me gusta lo que estoy pasando, pero bueno, gracias, Señor, lo estás permitiendo. Y que podamos someternos. Y nos va a ayudar, ser lleno nos ayuda a someternos los unos a los otros. Cuando la esposa está luchando con el esposo allí, entiende, influenciada por Dios, dice, yo aguanto esto aquí en el nombre del Señor, aquí voy. Y cuando el esposo no le cuadre algo, él dirá, no, 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 yo anteriormente le brincaba, ahora no le voy a brincar, ahora voy a respirar controlado por el Señor. El contexto cuando habla de apagar el Espíritu Santo, fíjense lo siguiente, el contexto de entristecer al Espíritu tiene que ver netamente con pecado. Por eso digo que si nosotros, ¿por qué yo me siento vacío? Y a lo mejor alguien te ha dicho, no, pero ora, pídele a Dios que te llene, pídele a Dios que te bautice de nuevo, pídele a Dios que hable, que dance, etc. Fíjense lo siguiente, hermano, cómo se ha distorsionado esto. Que ahorita me acuerdo que no sé cuántos conocen que ahora hablan de embriagarse en el Espíritu Santo. ¿Se han escuchado este término? Hay algunos predicadores de televisión que hablan de embriagarse. Una vez alguien me dijo que fue un concierto, que venía alguien y ese hombre empezó, vamos a embriagarnos todos, desde el púlpito. Y esa gente empezó a reírse. Y ella, que estaba ahí sorprendida, comenzó una risa, dice ella, y risa, y risa, y risa, que no podía controlarse. Entonces ahora le llamaron reírse en el espíritu, algo así. Y dice que terminó el concierto, escuche bien, y se fue a su casa, iba riéndose. El Espíritu Santo nos influencia, nos controla, nos domina. Pero usted no va a ver un fundamento bíblico donde alguien en la Biblia salió riéndose. Cada vez que
en la iglesia, comenzando la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, cuando usted ve que en el momento llega el Espíritu Santo, los consigue que reunidos y unidos. Espíritu Santo. Ahí fueron repartidos dones, lenguas, distintos idiomas, para ser más claro, porque todos entendían lo que hablaba las 120 personas esas. Cuando vemos más abajo, vemos a Pedro y a Juan que le caen a cuero en la cárcel, que lo meten preso, y que cuando lo sueltan, cuando van a los hermanos, consiguen a los hermanos así como estamos ahorita, pero estaban orando por ellos. Inmediatamente ellos confiesan, mira, fue así, nos dio la oportunidad. Y dice que el lugar donde estaba, ¿qué dice? Tembló, pero todos fueron de allí, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Comenzaron a hablar sin miedo. Había miedo, lo estaban controlando. No, ahora el Espíritu Santo los ayudó a hablar con fluidez. Y la Biblia dice que hay momentos que no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar palabras. Y eso pasa. Mi hermano y amigo, no estamos llamados, después de conocer al Señor, de abrazar nuestra fe en Dios, a estar vacío, sino a ser lleno. A buscar de Dios. A buscar que lo que hagamos tenga balanza. ¿Hacia dónde? Hacia las cosas espirituales. Pero tenemos que obedecer. Confesar, renunciar a lo malo, al pecado. Por eso Pablo le dice antes de decir esto: no anden con las cosas en oscuridad. Rechacen. No compartan con esas cosas. Lo dice para que después decir no se emborrachen. No se controlen por eso. Póngase de pie, mi hermano. Y espero que el Señor esta mañana le haya podido hablar a su vida. Si usted en esta mañana usted se evalúa a sí mismo y dice: oye, Señor, no me siento controlado, no me siento influenciado por Dios, siento que mi vida está vacía y yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a decir esta mañana que inclines tu rostro, que puedas hacer una vista rápida de tu vida y frente a Dios decir: bueno, yo estoy viviendo la vida que a Dios le agrada. Aún faltan cosas en mi vida que no dejan que Dios controle completamente mi vida. Y piensa, Señor, trae a mi mente cualquier cosa que está ensuciando tu presencia en mi vida. Señor, trae a mi mente cualquier cosa que está entorpeciendo mi caminar contigo. Y allí donde estés, pensando en eso que no termina de dejarte caminar como debe ser, tú le digas: Señor, esta mañana confieso que estoy en pecado, que estoy en esto, estoy viviendo esta situación que no te agrada a ti. Perdóname, Señor. Perdona mis mentiras. Perdona mi mal actuar. Perdona mi rabia, Señor. Mi facilidad para explotar frente a situaciones. Perdona mi falta de fe, Señor. Perdóname, Señor. Esta mañana renuevo un compromiso contigo, Señor. Quiero caminar conforme a tu voluntad, obedecerte. Quiero que lo que haga sea controlado, influenciado, lleno por ti, Señor. Ayúdame a caminar, a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdame a cantar cuando las cosas no están para cantar, Señor. Ayúdame a
alabar tu nombre, sea cual sea la situación, Señor. Que mis labios, mi conversación diaria, Señor, tu palabra, tu nombre, Señor, puedan estar allí presentes. Señor, ayúdame a agradecer, sea cual sea la situación, Señor, y a someterme, Señor, cuando aquellas cosas no me gusten y tengan razón. Que tu palabra, Señor, abunde más y más en mi vida, Señor. Dame tiempo, Señor. Dame oportunidades. Dame propósitos para yo pasar tiempo en tu palabra, Señor. Porque tú nos dices que tu palabra mora en abundancia en nosotros, Señor. Y usa tu palabra, Señor, para someterme cada día a ella. Renunciar a lo malo, seguir lo bueno, Señor. Y ser lleno de tu poder, de tu presencia, Señor. Que pueda hablar a otros de ti, Señor, sin temor, sin miedo. Que puedas poner palabra en mi boca, Señor, para decirle: mira, yo antes era, pero ahora soy en el Señor esto. Mi hogar antes era así, pero ahora en Cristo somos así. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, esta mañana. Que podamos salir conscientes, Señor, del poder que tú has derramado en nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo. Que podamos proponernos, Señor, continuamente ser llenos de Dios, Señor. Continuamente buscar de ti, de tu presencia. Y así como hemos cantado y estamos cantando, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ese lugar, Señor. En mi fuerza, en mi carne, en mi yo, sino con tu presencia, con tu poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor,